Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles de estas iniciativas, hemos invitado a nuestros asambleístas que son integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El primero es el asambleísta Elio Peña. Elio Peña, asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe por el Movimiento Político Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, integrante de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Ahora, para conocer detalles desde el otro sector respecto de este proyecto de reformas, ya saludamos con el asambleísta Esteban Torres. Esteban Torres, asambleísta por la provincia de Tungurahua por el Movimiento Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Al menos 15 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa tramita la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Uno de ellos obedece al entregado por la presidenta de la Asamblea Nacional, que a propósito, la noche del pasado lunes, entregó sus argumentos respecto de esta iniciativa. Lo revisamos en el siguiente reportaje. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, acudió a la Comisión de Justicia para explicar los alcances de su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este proyecto se suma a otras iniciativas que analiza la mesa a fin de preparar el informe para segundo debate de las reformas a dicha norma. Optimiza el funcionamiento de las distintas comisiones y solventa varios de los vacíos de la ley vigente que permanentemente nosotros hemos ido comentando. La titular del Legislativo dijo que es necesario crear una coordinación técnica que analice la pertinencia de conformar una norma y que verifique el cumplimiento de la misma. Que tiene relación con verificar el cumplimiento de las disposiciones, tanto generales, transitorias y finales de la ley, evaluar el logro de los objetivos y resultados en la aplicación de la ley y realizar un constante proceso de retroalimentación. La presidenta aseguró que ha entregado un proyecto en el Banco Interamericano de Desarrollo por $750,000. Esto con el objetivo de generar ámbitos de investigación. La autora del proyecto también sustentó las preocupaciones respecto a la facultad que tendría el Consejo de Administración Legislativa. Yo creo que no es un tema de preocupación en el ámbito del área que el CAL pueda controlar, pero sí es de responsabilidad del CAL tener un seguimiento adecuado del trabajo que se viene desarrollando dentro de la Asamblea Nacional. Además, plantea prohibir a los asambleístas exigir y recibir aportes o cuotas económicas o de cualquier especie a los funcionarios, que se sustituya la denuncia juramentada por denuncia debidamente motivada para la investigación de asambleístas. Y garantiza en forma expresa el debido proceso y la instrumentación de las pruebas de cargo y de descargo ante la comisión multipartidista. La modificatoria del artículo 165 y 166 determina las faltas y sus correspondientes sanciones, tanto administrativas leves como graves. Otra propuesta busca que el procurador presente su informe de labores ante la Asamblea. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos de los aspectos que contiene este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que fue presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional, a su vez fue sustentado este último lunes por la tarde. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Elio Peña, empiezo por usted. Buenas tardes, bienvenido a los medios legislativos. Buenas tardes, un saludo a los televidentes. Gracias por la oportunidad de llegar a los televidentes de este importante medio de comunicación. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Legislador Esteban Torres, gracias por estar en la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Legisladores, empecemos.
En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual ustedes son integrantes, se tramitan este proyecto de reformas. ¿Cuáles son los aspectos más interesantes, los que podemos empezar a destacar en este programa? Bueno, de primera mano tengo que manifestar que la ley vigente rige a partir del 2009. En esa dinámica de las reformas legales considero que es oportuno e interesante realizar algunas modificaciones con un objetivo claro, a lo mejor dirigido en dos lineamientos. Uno, garantizar la buena administración de la Asamblea, y el otro, sobre todo, hacer respetar ese poder que tiene la función legislativa como primer órgano del Estado. De todas maneras, importantes, yo quiero reconocer aquí todas las iniciativas que han venido de algunos bloques legislativos, en particular de algunos asambleístas que están abonando, están dando iniciativas interesantes para tratar de sacar, no la ley perfecta, pero sí una ley que realmente garantice el cumplimiento del deber que tenemos como asambleístas y sobre todo del Pleno. Usted ha señalado una buena administración. ¿Cómo evaluamos el trabajo de la Asamblea en estos últimos años? Desde la vigencia de la ley actual del 2009, hubo ya un intento por reformarla, esta normativa, pero fue objetada totalmente por el expresidente Rafael Correa. Sí, bueno, usted que me pica para manifestar lo que dije alguna vez en un medio. Esta ley que tenemos aquí, como que fue construida a la talla y medida del oficialismo. ¿Usted considera que así fue? Yo creo que sí. Porque esta normativa entró en vigencia luego de que la Constitución fue aprobada en el 2008. Sí, efectivamente es así. Solamente referirme a un artículo que me parece que es el 66-67 de la actual ley. Una cosa que nosotros, yo personalmente, como integrante de la Asamblea Nacional, no la concibo. Se le ha dado una facultad, la ley vigente lo dice así, al ponente de los proyectos de ley, que puede ser la presidenta o presidente de las comisiones correspondientes, sin perjuicio de que sea un integrante de la comisión, en el que dice, y ese es un tema de fondo que tenemos que reformarlo, dice que el ponente podrá recoger las sugerencias de los asambleístas en el segundo debate. Todo lo que dice podrá realmente nos suena como... Es potestativo, no potestativo, y eso es prácticamente una discrecionalidad, como lo que hemos visto en la tarea parlamentaria aquí. Dígase el caso de la reforma a la ley de comunicación. Un trabajo que se vino realizando por meses. El asambleísta Corozo decía que ha recogido los criterios como de 80 organizaciones, actores que participaron en el proyecto de la ley de comunicación. Pero ¿qué sucedió el día de la votación en el segundo debate? Prácticamente se votó todo al traste, ese trabajo de 2 meses y más de los tantos actores, y prácticamente primó el criterio del ponente y se votó sobre ese criterio. Eso tiene que acabar. Un punto para debatir. Asambleísta Esteban Torres, antes de entrar a discusión sobre este punto que lo ha citado el legislador Elio Peña, ¿cómo evalúa usted la aplicación de la actual normativa, de la actual ley de la función legislativa? Bueno, yo creo que ya es un momento de mejorar esta ley. La reforma que se ha planteado tiene algunas aristas. La primera se refiere al funcionamiento como tal de la Asamblea. La segunda se refiere al control que tiene que hacer la Asamblea de los asambleístas, de su actitud también. Y una tercera es la relación de la Asamblea con entidades, funcionarios estatales y más. En ese sentido creo que la reforma es positiva. Esperemos que la nueva administración, la nueva legislatura que inicie desde mayo, con nuevas autoridades, pueda contar con esta ley que mejora, aclara ciertas cosas y que sigue en discusión, porque se han presentado hasta el momento más de 25 iniciativas. Yo había dicho 15 en un principio, es los que habíamos... Según conversaba con los secretarios de la comisión, son más de 25, además de todas las iniciativas que han presentado los asambleístas respecto ya no de proyectos globales de reforma, sino temas puntuales. Entonces, hay mucha discusión. Precisamente la comisión evacuó en estos días el proyecto de la presidenta de la Asamblea, se sigue tratando, que es uno de los más extensos, y esperemos que las reformas que se hagan mejoren, como le digo, los procesos internos y externos de la Asamblea Nacional. Uno de los puntos que ha citado el legislador Elio Peña es esta facultad que tienen los ponentes, quienes exponen las iniciativas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y es que en el segundo debate o en el informe para segundo debate, una vez que ha concluido la discusión,
regresa o tiene la palabra el legislador ponente. Evidentemente señala los puntos que se pueden o no incorporar. Hay una discusión porque hay quienes señalan que finalmente las observaciones planteadas tras el segundo debate, algunas son incorporadas, otros no, depende de la conveniencia. Ahora bien, dentro del proyecto de reformas lo que se plantea es que estas observaciones regresen a la comisión, se elabore una especie de tercer informe y con ello se someta a la votación definitiva. Claro, ahí hay un problema incluso en el procedimiento, porque cuando concluyen las intervenciones de los asambleístas en el segundo debate, varias de sus reflexiones o observaciones no son como tal incorporadas en el texto, o a veces sí lo son. Y hay un problema adicional, y es que antes de la votación a los asambleístas, 5 minutos antes, 3 minutos antes de votar, se nos envía por correo electrónico el texto final que se va a votar. ¿Y lo tienen? Lo tenemos, pero claro, falta incluso un tiempo para poder revisar y procesar y ver si en efecto se incorporaron, no se incorporaron o si se incorporaron mal, como lo que sucedió y que ya mencionó mi colega en el tema de la ley de comunicación, que es un error inaceptable que además suscitó ya un nuevo proyecto de reforma por parte del presidente de la República. En ese sentido, yo creo que se tiene que mejorar eso. Ahí existe un problema respecto de si reenviar, digamos, el informe para el segundo debate a la comisión se prestaría para un tercer debate que no es del espíritu que podría propiamente alargar el proceso de aprobación de una normativa. Así es. Y bueno, y aquí hay dos cosas, ¿no? Yo no creo que la Asamblea, lamentablemente nos hemos visto abocado a eso, de que la Asamblea que más leyes produce es una mejor Asamblea, cuando es todo lo contrario. Cuando una Asamblea produce buenas leyes, es realmente una buena Asamblea. Yo no descarto que si se mejora el proceso para segundo debate, tengamos precisamente eso, mejores leyes, porque es mejor calidad frente a cantidad. Y en el Ecuador hay demasiadas leyes vigentes en este momento. Legislador Helio Peña, usted citó este punto para discusión y el legislador Esteban Torres me parece que también aclara algo que se ha dado, que es evidente durante las sesiones plenarias, sobre todo en los segundos debates. Y hablamos sobre esta información que la emite la secretaria general cuando dice, bueno, se ha distribuido en sus curules los respectivos informes para la votación. ¿Cada uno de los legisladores revisa el texto que va a ser sometido a votación? Con la práctica parlamentaria que hemos llevado, yo en lo personal me apropio de decir, yo mentiría si decimos, abrir el correo se abre, pero nos da 5 o 7 minutos para... Imposible. Entonces, esa práctica tiene que acabar por el bien de la potestad que tenemos como asambleístas en primer lugar y como pleno, como el primer poder legislativo del Estado. Asambleísta Esteban Torres, ¿qué decir? Bueno, en ese caso les voy a dar 2 ejemplos puntuales. Cuando se aprobó en la Asamblea la ley de erradicación de la violencia en el deporte, yo hice observaciones en el segundo debate que quería en efecto verificar si se las incorporó en el texto antes de la votación. Afortunadamente no era tan extenso y lo pude hacer y específicamente en los puntos que yo lo buscaba. Pero póngase usted a pensar en el Código de Comercio que se aprobó ayer en la Asamblea, un código tan extenso, revisar el texto en 5 minutos es francamente imposible. ¿Pero es por cuestión de tiempo o de interés por parte de los legisladores? ¿En qué sentido? Bueno, yo creo como... Para la revisión final. Bueno, precisamente primero para ver si lo que, en el caso de aquellos que intervienen en el segundo debate, se han incorporado o no se han incorporado lo que se ha propuesto. El tema de tiempo, yo le digo, y por eso espero que la reforma lo mejore, por 5 minutos no podemos sacrificar precisamente la esencia del segundo debate, que es también incorporar observaciones y sobre todo en el Pleno. Yo soy un defensor y creo que el ejercicio de los legisladores se da principalmente en el Pleno y que aquellas observaciones tienen que ser recogidas por los ponentes. Asambleísta Helio Peña, dentro de las prácticas parlamentarias, antes de pasar a otras reformas, también está la lectura de los informes a cargo de la Secretaría General. Previo a la instalación de los puntos respectivos en las sesiones del Pleno, bueno, la presidenta de la Asamblea ordena que dé inicio el punto número 1 y así comienza con la lectura del informe para primero o segundo debate de un proyecto de ley o de un proyecto de reforma legal. Esta lectura tarda por lo menos 2-3 horas, dependiendo el volumen que tengan estos documentos. ¿Puede eliminarse o simplemente la Comisión ha considerado que debe mantenerse esta práctica parlamentaria? Bueno, hoy mismo conocíamos una propuesta de que en el tema de informes en el Pleno se lea la parte resolutiva simplemente. La parte final. La parte final, la parte resolutiva. Pero nosotros hemos dicho que eso no debemos acoger. El régimen parlamentario, el tema de los informes tienen que ser conocidos, independientemente, por lo que se ve aquí en la Asamblea,
Hay algunos que la lectura como que no les interesa. Ahí da a pensar dos cosas: si ya lo revisaron en casa o en sus oficinas, o simplemente están esperando a que atender la parte resolutiva. Pero les envían previamente, en las Se envía convocatorias previamente, que efectúa sí. la presidenta se adjuntan los documentos que van a ser tratados en el Pleno. Pero por formalidad tiene que darse lectura. Tiene que darse lectura, eso en el derecho comparado lo conocemos que es así, y para eso estamos, tenemos que devengar nuestro sueldo con ese trabajo que a veces resulta tedioso aquí, pero esa es la práctica legislativa que tenemos que tener permanentemente. Mire, también dicho sea de paso, antes de que nos salgamos del tema, hemos dado un avance importante en el tema de recoger las sugerencias en el segundo debate. Ya en el primer informe que se agotó, dice que volverán a la comisión para que ahí sean analizadas y que a lo mejor en un sistema de análisis ver cuáles las recogemos o las recoge la comisión o no. Esto para el informe para segundo debate, previo. Para la votación. Y ahí tenemos que definir si la sesión de segundo debate se suspende un tiempo en horas o nos dan un plazo o un término perentorio para presentar y cantar, como hemos dicho, así como se dice vulgarmente, las sugerencias recogidas y obviamente ratificadas por la comisión. Hemos dado un avance interesante, sumamente interesante, que eso va a ser de buen agrado del Pleno de la Asamblea, porque esa es una cosa que tenemos que superarla, si no seguiremos en esa mala práctica legislativa, como bien lo dijo el colega asambleísta Esteban, no avanzamos a revisar, mentiríamos y decimos, cuando a veces es un artículo, sí, obviamente se lo revisa, pero como sucedió con el caso de la Ley de Comunicación, la Ley de Reactivación Económica y ayer el Código del Comercio, imposible, más de 1000 artículos. Ahora bien, asambleísta, vamos avanzando porque hay algunos temas que tiene este proyecto de reformas. Voy a empezar por usted, asambleísta Esteban Torres. Para la aprobación de las resoluciones, actualmente se necesitan 70 votos de los legisladores que están en el Pleno de la Asamblea Nacional, 70 votos. Pero la discusión al interior de la Comisión de Justicia se había centrado en qué tipo de resoluciones son las que se van a aprobar, porque en los últimos meses hemos observado que para la destitución de asambleístas se requieren 70 votos, cuando se habla de que ustedes son elegidos por el voto popular, y si se compara con la designación que efectúa el jefe de Estado a sus ministros de Estado, bueno, para la destitución de ellos se necesitan al menos 91 votos. ¿A cuál es el consenso al que han llegado en la Comisión de Justicia? Este es un tema también que ha sido muy discutido. Se ha llegado a un acuerdo, digamos, parcial, en el sentido de que la decisión, por ejemplo, de destitución de un asambleísta se la tome con 91 votos, no con los 70 previamente, incluso se ha incorporado un artículo en ese sentido. Y claro, las demás sí que se mantengan con los 70 votos, o lo que se conoce con términos ya legislativos como mayorías absolutas, mayorías calificadas, mayorías simples. Todo eso también se regula y es algo positivo porque había un vacío legal como tal que se prestó precisamente para que la Asamblea haga una interpretación, digamos, no errada, pero yo creo que realmente no adecuada a lo que se hace, por ejemplo, como ministro. Pero ¿qué va a pasar si en un futuro legisladoras como Norma Vallejo o Sofía Espín, que fueron destituidas con 70 votos, piden tal vez o reclaman este derecho, porque ellos podrían adjudicarse un vacío legal, el cual existe? Bueno, el momento en el que ellos fueron destituidos regía la ley actual, entonces no habría problema en ese sentido. Y además, en 2 de los 3 casos, si no recuerdo mal, incluso se superó el número de los 91 votos. Entonces, no creo que eso sea un problema futuro, pero sí es necesario que la Asamblea regule estos vacíos para que en lo posterior esté muy claro el procedimiento, el número de votos y la forma incluso en la que va a suceder este tipo de cosas. ¿Qué tipo de resoluciones será necesario la aprobación de 91 legisladores para que sean aceptadas? Bueno, está el tema que ya conversamos de la destitución de un asambleísta, se mantiene también el tema de ratificarse en textos que requieren 91 votos frente al allanamiento que requiere menos votos, y todas las demás resoluciones sí se mantendrían con alrededor de 70 votos con la constitución actual de la Asamblea para ser aprobadas. Asambleísta Elio Peña, otro de los puntos que también se generó discusión, avanzamos brevemente porque hay algunos temas, es respecto de los pedidos de cambio del orden del día en las sesiones plenarias. Hemos observado que en los últimos meses ha habido legisladores que han presentado 7, 8 pedidos de cambio del orden del día.
De aquí nomás hay por lo menos medio día de trabajo que la Asamblea Nacional no ha podido instalar oficialmente la sesión por la que ha sido convocado. ¿Será regulado este tema? ¿Cómo queda en estas reformas? La Comisión ha considerado que esto tiene que ser normado porque se ha dejado una total libertad en el tiempo y en el espacio para presentar estos cambios del orden del día, inclusive que un poco complicado para procesarlos en el tema de la Secretaría. Estamos diciendo que tiene que ser con un tiempo prudente que realmente garantice procesarlos y obviamente conocerlos en el Pleno. Así está la propuesta y yo creo que en el primer informe también ya se ha considerado este tema. ¿Cómo lo van a regular? ¿Por tiempos? En tiempo. ¿Cada qué tiempo podrán presentar los asambleístas? ¿48 horas antes? ¿Cómo lo harán? Bueno, me parece que 48 horas sería mucho también. Actualmente lo pueden presentar al menos, entiendo que con 5 firmas pueden pedir pueden efectuar un pedido de cambio del orden del día. Sí, y lo pueden hacer, dice la norma, antes de la instalación de la sesión. No fija un tiempo. No fija un tiempo. Entonces nosotros, yo creo que responsablemente está en debate, habrá un tiempo prudente, como le digo, no sé si en horas, que podría ser en horas, porque si se pide un cambio es por una situación imprevista, a lo mejor urgente. No podríamos hablar de días, sino más bien de horas, pero que sea un trámite formalizado. Inclusive yo soy del criterio que ese trámite tiene que entrar por gestión documental. Asambleísta Esteban Torres, ¿no podría en este punto tal vez tomar ejemplos de lo que era el Congreso de los años 80? Y es que por la mañana el Congreso se instalaba para trabajar en los proyectos de ley, aprobación de normativas, y dejaban libre el día viernes para tratar los denominados puntos varios, que pueden ser los pedidos de cambio del orden del día. ¿Puede ser esa, por ejemplo, una iniciativa para trabajar? Una esencia del Parlamento es precisamente la discusión de temas en el Pleno y, por supuesto, de temas coyunturales que a veces no se pueden planificar con antelación, pero que en ese día se suscitan o un día antes y que es importante que los traten. Ahora, ¿cuál es la reforma y qué es lo que ha pasado ahora? Que la solicitud de cambio de orden del día se ha convertido en una suerte de filibusterismo en donde se impide o se demora el trabajo legislativo con pedidos que a veces no tienen mucho sentido de ser y que generalmente reciben votos favorables de la mayoría de asambleístas porque nadie quiere impedir que se debatan y se discutan, pero que complican la agenda programada para proyectos interesantes y proyectos que también tienen un trasfondo mucho más profundo, si se puede decir. Yo creo que en este punto sería bueno no limitar en sí la facultad de los asambleístas de discutir estos puntos o de cambiar el orden del día, pero sí evitar que se convierta, como le digo, en un impedimento para la gestión legislativa. Y bien podría ser, aunque no se ha discutido hasta ahora, que se tomen los ejemplos pasados en donde cierto número de leyes se respetaban sus días, pero se establecía también y se permitía que el Parlamento debata, porque tampoco que somos aquí asambleístas tramitadores, sino son representantes del pueblo que tienen que discutir temas que a veces, por no fijar en la agenda, tienen que tratarse, ¿no? Pero es que allí después se ha dado esta discusión de que la Asamblea Nacional trabaja en temas coyunturales o se vuelve coyunturalista y no trabaja en la aprobación de normativas que realmente le sirven al país. Y, por ejemplo, el Código de Comercio, la discusión arrancó, el segundo debate arrancó en octubre, si no estoy mal, del año anterior. Y la aprobación de este cuerpo legal recién se dio el último martes. Y claro, uno revisa un poco el trabajo que ha sido en los últimos meses y se encuentra con temas como pedido de cambio del orden del día que llevan hasta 2, 3 horas de discusión solo en conseguir los votos para aprobar o no dicho cambio en el orden del día. Sí, y que, como le digo, es algo que puede ser normal. A mí, yo en lo personal, prefiero la intervención en proyectos que están en tratamiento, en proyectos que están en discusión, que están pueden en servir. discusión. Hay muchos asambleístas, yo los respeto, que también valoran su participación parlamentaria precisamente con el cambio de orden del día y que a veces no participan, digamos, en otro tipo de debates. Como le digo, es un derecho del legislador, es un derecho también de la ciudadanía de que la Asamblea trate, por ejemplo, temas como los de Venezuela, cómo no se los va a tratar, cómo no se va a tener una resolución cuando se dan ciertas circunstancias en las que se amerita, incluso para mandar un mensaje a autoridades fuera del legislativo. Pero esto, como le digo, no puede complicar y no puede convertirse en un arma para demorar el tratamiento de proyectos que tienen que seguir un cronograma y que lamentablemente a veces no se logra
concretar. Asambleísta Elio Peña, seguimos en esta discusión porque después de todo las resoluciones no tienen el peso de una normativa legal, simplemente son muchas veces exhortos, llamados de atención tal vez en su momento, o iniciativas que lo que buscan es alzar la voz sobre un tema coyuntural. ¿Se buscará normar este tipo de resoluciones en el Pleno? Bueno, el tema de que sean pedidos de cambio del orden del día por resoluciones, normar el tipo de resolución que se apruebe o no se apruebe, eso es imposible. Imposible. Estaríamos incluso violentando el derecho de participación de cada uno de los asambleístas. Lo que sí ahí ya tiene también el criterio responsable de cada asambleísta en aprobar o no aprobar, porque si bien es cierto, usted lo ha dicho, nos hemos pasado un buen tiempo en exhortos que aquí escuché, siempre se escucha la frase que son un saludo a la bandera, un pedido de por favor, eso es un exhorto. Y también hay resoluciones que son intrascendentes, como también hay resoluciones sumamente trascendentes que obviamente han sido aprobadas por unanimidad aquí en el Pleno. Por ejemplo, es necesario que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre los hechos de violencia Así en contra es. de la mujer. Era necesario. Era necesario. Pero había pedido ese cambio del orden del día para declarar a un día como tal por un tema específico, por ejemplo. Así es. Entonces yo creo que eso tenemos que superarlo desde cada uno de los asambleístas, actuar ya un poco con más responsabilidad al problema del tema legislativo. Bien lo han dicho, y ese es un comentario, una crítica que hace la opinión ciudadana. Nos pasamos mucho tiempo en cosas intrascendentes cuando dejamos de procesar lo trascendente. Y obviamente que salen los medios de comunicación cosas de repente intrascendentes cuando lo realmente trascendente desde el Pleno de la Asamblea no se divulga. El Código de Comercio, por ejemplo, que fue es una ley sumamente interesante que le da viabilidad a muchas actividades que por el tiempo, la tecnología, los medios de comunicación, el transporte mismo, miren, eso ha pasado por desapercibido de la gente. Los medios de comunicación muy poco interés le han puesto. Entonces, no ha visto los medios legislativos entonces. A excepción sí de los les medios legislativos, obviamente créanme. ahí sí, yo felicito. Ese es el deber intrínseco incluso que tienen los medios legislativos. Muy bien, asambleístas. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos más temas por discutir. La conformación de la Comisión de Fiscalización es uno de aquellos, las atribuciones que tendría el Consejo de Administración Legislativa de acuerdo a la propuesta que la plantea la Presidenta de la Asamblea Nacional, entre otros. Nosotros, amigas y amigos, vamos a seguir conversando con los asambleístas. Continúe con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Conversamos con los asambleístas Elio Peña y Esteban Torres respecto de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Voy a empezar por usted, asambleísta Esteban Torres. Centrémonos en la Comisión de Fiscalización. Uno de los temas que ha generado discusiones, primero, sus integrantes. Actualmente, los integrantes de la Comisión de Fiscalización pertenecen a otras comisiones especializadas permanentes. ¿El proyecto de reformas plantea una modificación a aquello? Así es. Se busca, en primer lugar, que la Comisión de Fiscalización sea permanente, que sus miembros no integren otras comisiones, sino que se dediquen, digamos, de lleno a esta comisión. Ese es el primer cambio fundamental. Es el cambio fundamental en ¿Por este qué? punto, sí. Bueno, porque la Comisión de Fiscalización es importante precisamente por la fiscalización puertas para afuera, y es necesario con tantas instituciones y tantas actuaciones que exista un trabajo que no se reúna coyunturalmente, sino que permanentemente tenga conocimiento de ello y lo trate y lo exponga luego en el Pleno. Entonces yo creo que esa reforma es positiva y hay un acuerdo, al parecer unánime en ese punto, de que se reforme así la ley. Uno de los temas que generaba discusión, asambleísta Elio Peña, es que
con los integrantes de la Comisión de Fiscalización actualmente, al pertenecer a otras comisiones, no tenían quórum. Les pasa a ustedes en la Comisión de Justicia, tienen al menos 3 asambleístas que pertenecen a la Comisión de Fiscalización, y cuando se convocan las 2 comisiones de Justicia y Fiscalización a la misma hora, una de las 2 no tienen quórum. Efectivamente es así. Eso ha sido de conocimiento también de la presidenta de la Asamblea, porque realmente a veces no ha permitido cumplir esa tarea legislativa que tenemos en la comisión. Y también, de acuerdo a la ley vigente, como que la comisión de fiscalización se la deja como una comisión de segunda, dada la razón de que puede pertenecer a esa comisión y a otra de las comisiones especializadas permanentes, cuando sabemos que el espíritu de la Asamblea es la legislación y la fiscalización. Entonces tiene que ser, como todas las comisiones, una comisión de primera. Y hemos dicho que el que está en la comisión de fiscalización no puede ser parte integrante de otra comisión especializada permanente, ni mucho menos del CAL. Ese es un cambio sustancial y radical que le estamos dando al tema de la comisión de fiscalización. ¿Será igualmente con 12 asambleístas como es ahora o un número inferior? Ese tema no lo hemos legislado porque entendemos, por lógica, que es el tema equitativo en los integrantes de las comisiones. Serán 12, 13, a cómo alcancen, en razón de que así se ha venido practicando esta norma. Obviamente que si ahora la dejamos como una comisión aparte por los 137 asambleístas que somos, a lo mejor eso significará reducir el número de asambleístas en cada comisión especializada. Eso le iba a decir, porque actualmente cada una de las comisiones tienen al menos entre 11 y 12 asambleístas. Con esto quiere decir que va a variar la conformación de las comisiones especializadas permanentes, de las que se conocen, justicia, así, educación. Sí. Tiene que ser así por el número de asambleístas que conforman cada una de las comisiones. Asambleísta Esteban Torres, otro tema que genera discusión aquí es el número de votos para la aprobación de los informes. Sucedió cuando se planteó el juicio político en su momento para los integrantes del Consejo de la Judicatura, del anterior Consejo de la Judicatura. No hubo los votos, finalmente no hubo el informe respectivo, tampoco para el archivo y menos para la aprobación. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, en ese sentido hay una idea general también y aceptada por la mayoría de legisladores de que todos estos temas no se mueran en la Comisión de Fiscalización, sino que pasen al Pleno. ¿Tiene que haber un informe obligatoriamente? Bueno, los informes igual no son vinculantes, pero incluso lo que se quiere evitar es que el proceso se archive en la comisión, que es el gran problema. Si lo archivan, que se lo archive en el Pleno. Y esa es la gran discusión y la reforma que se hace ahora, independientemente de que haya o no haya alguna resolución en la comisión, porque no se puede detener un proceso de fiscalización porque no haya conformación o en muchos casos no ha habido ni quórum, ¿no?, para dar un informe. En ese sentido, lo que se plantea es que no se muera ahí, sino que pase el Pleno y que sea el Pleno el que ya sea que continúe el trámite o lo archive. En su momento, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta María José Carrión, lo que efectuó o lo que ella anunció es que la comisión elaboraba un informe, o más bien dijo, ella elaboraba un informe y luego era enviado a la presidenta de la Asamblea Nacional poniendo en conocimiento lo sucedido, que no había los votos ni para la aprobación ni para el archivo, pero ese informe jamás fue público. Bueno, claro, no lo conocimos, sin embargo eso es lo que se busca evitar y como le digo, que sea el Pleno el que primero conozca, sea lo que sea que pasó en la comisión y que sea el que decida si archive o continúe el proceso, porque sí se puede prestar en un tema político también muchas veces que la idea de no dar quórum, la idea de estar ausentes también impide que las comisiones hagan su trabajo. En la Comisión de Justicia, donde nos encontramos con el asambleísta Peña, afortunadamente no se ha dado eso, hay quórum, hay siempre votación en los informes, pero entiendo que en otras pueden haber esos problemas. Asambleísta Helio Peña, hablando de la Comisión de Fiscalización, la Constitución y la Ley de la Función Legislativa señala que, o determina quiénes pueden ser enjuiciados políticamente, pero no habla o no menciona nada en el caso de los expresidentes y ex vicepresidentes de la República. Sucedió que inició el proceso de juicio político en contra del entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. En el transcurso del tiempo, cuando ya estaba la Comisión de Fiscalización por entregar su informe respectivo, se cumplieron los 90 días de ausencia temporal en el cargo. El señor Jorge Glass pasó a ser un ex vicepresidente de la República. La consecuencia fue que la Comisión de Fiscalización no emitió un informe porque en la normativa no establece un juicio político a un ex vicepresidente de la República. ¿Qué hacer aquello? Eso es un vacío legal también. Sí, un vacío legal, pero también yo diría
una falta de cumplimiento a la ley por parte de la comisión a la que se hace referencia. ¿Usted cree que hubo falta de cumplimiento o un vacío legal? Bueno, una falta de incumplimiento asociado al vacío legal, sí. Y eso es una cosa que nos preocupa en el término de plazos y términos para emitir informes, para emitir resoluciones, bien sea de la comisión, inclusive del CAL. Pero es que se cumplían los plazos. La comisión de fiscalización, lo digo porque seguíamos de cerca ese trámite. La comisión de fiscalización cumplía con los plazos. Los 5 días que te otorga para entregar las pruebas de cargo, de descargo, para elaborar el informe, la prórroga, pero en el último plazo se cumplieron los 90 días de ausencia temporal en el cargo. Sí, nosotros hemos considerado eso. Y ese es un tema realmente que es un vacío, si queremos llamarlo así, que tenemos que llenarlo para que no haya esas ambigüedades y a veces también por intereses creados, por la coyuntura política, se pueda estar distrayendo. ¿Coincidencias, dice usted? Coincidencias o coincidencias programadas. Pero en ¿Cree todo usted caso, que hubo coincidencias? Bueno, no me atrevería a decir, pero sí, nosotros sí ha sido una preocupación, hay iniciativas. Yo también propuse una iniciativa en el sentido de, ya lo manifestó Esteban, los procesos de archivo, de juicios políticos no pueden morir o archivarse en la comisión. Ya sabemos la experiencia que tuvimos, no habían los votos, no había quórum porque realmente no querían venir. Y esa mala voluntad de los integrantes de cualquier comisión que sea, no puede suplantar realmente a esa decisión que tiene el Pleno aquí en la Asamblea. Entonces nosotros por concepto y por lógica estamos diciendo que todos aquellos informes que no tienen a lo mejor esa consistencia para ser aprobados por falta de votos, tienen que venir al Pleno donde el Pleno tiene que decidir si procede o no procede. Inclusive se ha dicho, informes de mayoría y minoría tienen que conocerse acá. Ya vamos a hablar sobre la Comisión de Ética, que es la que usted también ya está mencionando. Asambleísta Esteban Torres, un pronunciamiento respecto a este caso que se dio en la Comisión de Fiscalización. Bueno, el juicio político está pensado precisamente para enjuiciar políticamente a aquellos quienes son en ese momento dignatarios y también para aquellos que dejaron de ser dentro de lo que establece el plazo. Dentro del plazo de un año, lo que sucedió, en el caso por ejemplo, de con el ministros, superintendentes. Lo que pasó, por ejemplo, hace algunos meses con el ex Procurador General de la Nación, que fue enjuiciado políticamente, y además que tiene consecuencias de ese enjuiciamiento. No es solo un mero pronunciamiento, sino que se impide, por ejemplo, que la persona que ha sido enjuiciada ejerzca cargos públicos durante... censura. Así es. Entonces, es algo que, como le digo, está pensado para alguien en funciones. Lo que se dio con el caso del ex vicepresidente fue una coyuntura no pensada. ¿Coincidencia? Le hago la misma pregunta. Bueno, es un tema político también, ¿no? Ya. Y por eso también los diferentes grupos políticos de la Asamblea, en esta y en cualquiera que estuviera aquí, va a haber de ley un choque político. Entonces yo creo que vivimos eso. En ese caso hubo una demora, yo no sé si deliberada, que impidió precisamente que se cumpla con lo establecido. Por eso le digo, es un caso excepcional, pero no podemos tampoco desnaturalizar el juicio político que está pensado para un funcionario en funciones o aquel que dejó luego de un año. ¿Por qué la Comisión de Justicia no ha buscado esta opción de enjuiciar políticamente a un expresidente o ex vicepresidente de la República? Bueno, porque también las consecuencias de eso, el enjuiciamiento político está buscado primero para cesar a una persona en sus funciones o más cosas. Cuando alguien ya está fuera, ¿qué naturaleza puede tener ese tipo de juicio? Es un pronunciamiento, sí, que lo hace la Asamblea y pasa en muchos parlamentos, Eso es una crítica pero de recurrente. pocas consecuencias. Eso es una crítica recurrente y la salvedad ha sido esa, que bueno, se lo enjuicia moralmente, políticamente sí, y la consecuencia es la censura, pero aplica para exministros, ex superintendentes, pero insisto, ¿por qué no para un ex vicepresidente de la República? No se ha discutido el tema en detalle, la Asamblea de hecho la Comisión ha pasado a otros puntos. Se podría analizar. Yo creo que tampoco se puede convertir el enjuiciamiento político en una herramienta para tumbar a todo el mundo o hacer que quede mal frente a la opinión cualquier persona por el hecho de haber estado en un cargo de esta magnitud como ser presidente o vicepresidente. Se podría analizar, como le digo, esta propuesta, no estamos frente a un borrador terminado, sino a uno que ojalá esté listo para mayo, pero no lo sabemos porque es muy extenso. Muy bien, sí, cabe señalar que ya pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, este proyecto de reformas. Asambleísta Helio Peña, usted estaba mencionando respecto de la Comisión de Ética y se ha comparado la legislación con Chile. En ese país existe una comisión que es la encargada de
dar trámite o tramitar los actos administrativos en contra de los legisladores, el caso de ausencias, el caso de que exista tal vez una investigación en su contra. ¿Cómo quedará la conformación de esta comisión de ética en las reformas de la ley de la función legislativa? Así como está el informe agotado en primer debate, esta comisión de ética estará conformada por 5 integrantes. Por lógica no hace falta escribirlo ahí, tienen que ser de diferentes bancadas y será ocasional, así lo dice. Entonces, como que estamos también enfatizando lo que ya existe, lo que sí recogiendo también las experiencias de la legislación chilena. Mire que allá se da prioridad a los asambleístas de las minorías y tiene una razón de ser porque realmente aquí en este tipo de comité se quiere una imparcialidad total y sobre cualquier interés prime la razón de ser de este comité. Entonces, una cosa interesante que tendremos que seguirla debatiendo porque es una cosa que amerita, ya lo tenemos en la asamblea, pero queremos reforzarlo porque así tiene que ser. ¿Considera que deben ser los integrantes de las minorías? Y cuando hablamos de minorías nos referimos a qué bancadas. Minorías ahora puede ser considerado tal vez el BIN, socialcristianos, Movimiento Creo tal vez. ¿A quiénes? No, mirando más allá, nosotros aquí, por ejemplo, en el Pleno tenemos asambleístas independientes que no pertenecen a ninguna bancada. Entonces, pero que en su momento estuvieron, legisladores que estuvieron en la izquierda democrática, al siguiente día, de una vez instalado el Pleno, se desafiliaron, ahora son independientes. Sí, es que el tema de la bancada no es una camisa de fuerza. Yo puedo mantenerme sin bancada. Y ese asambleísta, por ser independiente o separado de cualquier bancada, no puede negársele el derecho de que sea parte de este comité de ética. Entonces, ese enfoque queremos darle, porque realmente lo que se quiere es imparcialidad y sobre todo, valga la redundancia, es un comité de ética con asambleístas revestidos de ética y moral, porque aquí se va a juzgar temas reñidos con la moral y primeramente tienen que predicar con el ejemplo los integrantes del comité. Asambleísta Esteban Torres, un criterio respecto de esta nueva comisión de ética. Debe ser de una de las discusiones más interesantes que tiene la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que suscitó mucha preocupación e interés porque lo que al menos quedó en el informe para primer debate es la creación del Comité de Ética, una especie de comisión multipartidista, pero recargada, si se lo puede decir así, con más integrantes de los 3 que hasta ahora se conformaban. Se habla de 5, pero también han habido opiniones que tienen que ser más de 5, integrada también no solo por un miembro de la bancada de la persona que está siendo investigada, otro de la bancada que está acusando y un tercero imparcial, sino también por 2 o 4 integrantes más que pueden salir de las minorías o también, como usted dice, de los independientes, ¿no? Entonces, para que tenga mucha variedad y evitemos criterios únicos. Pero, legislador, a ver, en esa integración, detengámonos un poco a revisar aquello. Actualmente las comisiones tripartitas tienen, en efecto, un legislador por parte de los acusados, otro de la parte acusadora, y en la mitad un independiente que es quien, por lógica, ha presidido al menos estas 2 últimas comisiones que se han conformado. Cuando hemos observado en el caso de la ex legisladora Ana Galarza, se criticó la actuación del presidente en su momento de esa comisión y se dijo que, bueno, tuvo una actitud un poco pasiva respecto de la actuación frente a cuando se juzgó a la asambleísta Sofía Espín, por ejemplo, cuando ya ahí en cambio su presidente participó de una forma más activa. En la conformación, como se propone ahora, de estos 5 integrantes, también nos daría esa sensación de que después, por ser un ambiente político el que finalmente se vive aquí en la Asamblea, 1 o 2 de sus integrantes tengan una participación un poco más activa, un poco más pasiva respecto de la parte acusada, de la parte acusada y también observando el ambiente que se puede vivir. Eso es algo que siempre puede pasar. Yo lo que defiendo es que el hecho de que haya más integrantes y más voces dentro de una comisión siempre será positivo, precisamente porque vivimos casos en donde habían informes de minoría, informes de mayoría, pero yo creo que con más de 3, sea estos 5 o 7, siempre un número impar, creo que habría una pluralidad de opiniones y también, como le digo, recogiendo el criterio de personas que no integran ninguna de las 2 bancadas, que no están, de hecho, en este rol de supuestos intermedios, sino que pueden tener otro criterio, y creo que eso va a ayudar sobre todo para no perseguir,
sino para investigar lo que se tiene que investigar y sancionar cuando se tenga que sancionar. Porque parte de la discusión aquí es si el comité de ética tenía que ser permanente u ocasional, y fue algo unánime que no puede ser permanente porque no se puede convertir en un tribunal de Torquemada también contra los asambleístas el hecho que se active todo el tiempo para perseguir a los legisladores. Y por todo. Hay un catálogo y se está haciendo un catálogo mucho más interesante en esta reforma de prohibiciones y inhabilidades de los asambleístas. Bueno, eso es lo que se tendrá que investigar y sobre eso se tendrá que sancionar. Yo no creo que la solución aquí tampoco es que todos se maten contra todos, porque habrá muchas personas que no tienen nada que ver ahí, pero precisamente lo que usted dice, las luchas políticas los llevan a la deriva. Entonces yo creo que sea algo equilibrado, que sea algo mejor de lo que existe actualmente, que no sea permanente y que además, y eso fue una gran discusión, no quite las competencias que tiene actualmente el CAL, sino que se limite a hacer esta comisión de ética una comisión investigadora que presente todos los hechos, pero que sea al final y luego de lo que sucede en el Pleno, el CAL el que pueda fijar cierto tipo de sanciones. ¿El CAL, ya no el Pleno de la Asamblea? Bueno, el Pleno de la Asamblea tiene una competencia especial para el tema, por ejemplo, la destitución del asambleísta. Pero en el tema de sanciones administrativas, que son precisamente de la legislatura, actualmente se puede dar, por ejemplo, la suspensión de hasta 30 días sin sueldo. Se está ampliando eso y se está ampliando una suspensión de hasta 90 días en el proyecto presentado por la presidenta. E incluso hubo un pedido muy interesante de un asambleísta en el debate, en el debate que se dio cuando conocimos el informe para el primer debate, de que podría incluso extenderse, ya no ser solo 90 días, quién sabe, una suspensión de 6 meses, una suspensión de 1 año, porque es muy drástico pasar de los 30 días de suspensión a la destitución como tal. Entonces todo eso se está reformando, cambiando. Como le digo, lo importante es que aquellos que hayan cometido faltas sean investigados, puedan defenderse también, puedan presentar sus pruebas y que tome la decisión el Pleno que deba tomar. Asambleísta Elio Peña, en cuanto a los requisitos que se necesitan para investigar a un legislador, consta una denuncia juramentada, se ha dicho. Y aquí existe una contradicción, porque en las notarías no se puede juramentar una denuncia, mientras que en el ámbito de la justicia no se puede notariar una denuncia, sino que simplemente se la coloca. El Consejo de Administración Legislativa, en una práctica un poco salomónica, si así lo queremos ver, lo que ha hecho es recibir al legislador que lo va a denunciar y jurar que lo que está diciendo es así. Pero ahora se va a normar. ¿Cómo quedará entonces esta denuncia juramentada, entre comillas? Bueno, un tema sumamente interesante que ya lo hemos analizado, y yo voy por la línea de que tiene que ser notariado, porque el notario es un ente público que da fe de lo que actúa el interesado en hacer notarial tal documento. Eso reafirma realmente de lo que está diciendo o se ratifica. Entonces, porque además cometería un delito que es perjurio. Si no se así es. Entonces yo creo que tiene que ser notariado, tenemos que tipificarlo claramente. Ya no denuncia juramentada. Ya no, tiene que ser notariada. Muy bien. Asambleísta Esteban Torres, usted hablaba de la ampliación de las sanciones de 60 a 90 días. En el caso de algunas sanciones se establecen como sanciones leves, muy leves, fuertes tal vez. Bueno, se hace precisamente una diferenciación y eso es algo que incorpora la propuesta de la presidenta de la Asamblea respecto de hacer faltas leves y faltas graves. Por ejemplo, una falta leve sería no concurrir a las sesiones y no justificar su inasistencia. Pero lo que se establece es precisamente, como le digo, un catálogo de sanciones en el proyecto, y lo que se ha discutido desde ahora, si se mantiene lo de los 30 días de suspensión, se amplía una nueva sanción también a 90 días, o una propuesta que yo no creo que deja de ser interesante, se hace una propuesta mayor, diga usted, una suspensión de 1 año, sin sueldo o un poco ¿Por casos menos. como cuáles? Eso es lo que está en discusión. Eso ¿Diezmos, está en discusión. tal vez? Eso está en discusión. El caso de diezmos es algo que también se incorpora en el proyecto. Yo creo que ya se lo podía inferir, de hecho, de la ley actual. Pero esa sería, por ejemplo, una falta grave que implicaría, habría que ver. La destitución. Podría ser o la destitución o una suspensión, no sé. Eso es lo que está en discusión todavía, y yo creo que en el informe para el segundo debate habrá muchas personas que opinen sobre eso, porque es uno de los temas candentes de esta reforma. Asambleísta Elio Peña, sobre este punto, su criterio respecto del denominado cobro de diezmos. Mire, nosotros estamos diciendo que el salario, la plata de cada empleado, de cada trabajador es sagrada, intocable. Eso está asociado, por ejemplo, el tema de los diezmos al tema de la concusión, del cohecho,
Yo creo que está tipificado. Tráfico de influencias. Está normado en el Código Penal. Acá tenemos que tipificar otras inconductas. Entonces yo creo que en eso, bien lo que dice Esteban, es un tema de análisis, porque realmente aquí vamos a ir con el comportamiento y la actitud de los asambleístas. Bien lo que dijo, a mí me parece un tanto exagerado ir de una sanción administrativa a la destitución de un asambleísta. Tenemos que hacer eso en la racionalización de las sanciones, obviamente relacionados a las faltas que se cometan. Ese es un tema de fondo que tiene que entrar en debate en la comisión, en razón de que estamos recibiendo más propuestas. Si bien es cierto, se agotó el primer debate, pero tenemos entre 15 y 20, y a lo mejor más de 20 propuestas, iniciativas de diferentes asambleístas. Y entre ellas están estos temas, que obviamente estamos invitando a que argumente, como así se le dio también la oportunidad, como no puede ser de otra manera, a la presidenta de la Asamblea, que sustente su propuesta en la comisión. Asambleísta, otra de las propuestas, avanzamos respecto de las competencias que tendría el Consejo de Administración Legislativa, y la presidenta había propuesto de que sea el CAL el organismo administrativo encargado de revisar el cumplimiento de las agendas planteadas por cada una de las comisiones. ¿Cuál es el criterio al respecto? Bueno, de principio tenemos que manifestar, como dice el CAL, Consejo de Administración Legislativa, tienen que remitirse netamente a lo administrativo. Por ahí como que hay propuestas, dice, de evaluación del trabajo de cada una de las comisiones. Yo, más allá de eso, quisiera pensar que el trabajo de cada comisión se refleja en los productos que nosotros entregamos, de propuestas, de proyectos, para que vengan al Pleno y sean tratados en primero y segundo debate. Esa es la mejor evaluación que se puede hacer al trabajo de las comisiones. Obviamente, sin perjuicio de que el CAL haga un seguimiento del cumplimiento de las agendas legislativas que tenemos en cada una de las comisiones y que se presentan, obviamente, y se ha presentado en el caso de la Comisión de Justicia. Pero el CAL también, al calificar los proyectos de ley, al recibirlos con la argumentación de parte de la Unidad de Técnica Legislativa, que ese es otro tema que también ya lo vamos a conversar brevemente, tendría que verificar el cumplimiento de los mismos. Hay comisiones que durante el periodo legislativo o el año anterior han sacado 1 o 2 proyectos de ley, frente a otros que, hay que decirlo, la Comisión de Justicia ha sacado varios proyectos de ley que son conocidos en el Pleno de la Asamblea. Sí, pero mire, hay que tomar en cuenta qué cantidad de proyectos se derivan a tales comisiones. Obviamente que yo tengo que decirlo y usted lo ratifica, la Comisión de Justicia es la que más procesos ha tomado y obviamente mayor cantidad de productos ha entregado al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros, los indicadores para que el CAL haga seguimiento, evalúe o controle? Eso como que resulta un tanto incierto al momento. Legislador Esteban Torres, su criterio al respecto, brevemente. Bueno, yo creo que esta reforma no hacía falta, puesto que el trabajo de las comisiones ya es revisado o ha sido revisado incluso por el CAL, y a la propia presidenta, por ejemplo, de la Comisión de Justicia se le han llamado a veces a que informe sobre cómo está el tratamiento de las leyes, en el tema sobre todo de una ley anticorrupción, pasó eso. Entonces yo creo que no hacía falta que tenga esa nueva facultad, digamos, el CAL, porque ya se da, o sea, en la práctica se da, y creo que es lógico que cuando se requiere el informe de cómo está avanzando cada comisión, que además refleja su trabajo. Usted ve, hay comisiones donde no hay quórum, no hay gobernabilidad, y otras donde el trabajo avanza muy bien. Y por ejemplo, la Comisión de Justicia, donde hay proyectos tan complejos, avanza bastante bien. Y en su momento ha tenido que informar al CAL y a la presidencia cómo está el tratamiento de las cosas. Asambleísta, otro tema, brevemente, se nos acaba el tiempo. Actualmente en la Asamblea Nacional existe la Unidad de Técnica Legislativa y no se encuentra establecida en la ley de la función legislativa. Esta unidad es la encargada de sustanciar, de argumentar los documentos que luego pasarán al Consejo de Administración Legislativa y posteriormente a cada una de las comisiones. Se pretende ahora crear esta coordinación para efectuar una evaluación, un acompañamiento y una evaluación posterior, se ha dicho, a cada una de las comisiones y a las leyes que han sido aprobadas. ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo creo que esto es importante, es fundamental. No nos podemos permitir, digamos, que las leyes tengan errores o que no
contemplen toda la normativa que ya existe para que no haya una contradicción en leyes. Yo recojo, sin embargo, algo que no está en la propuesta presentada por la presidenta, pero ha sido presentado por varios asambleístas, el hecho también de que no solo sea una unidad de técnica legislativa, sino también una técnica que verifique el presupuesto, porque hay muchas veces que salen leyes de la Asamblea que generan grandes egresos al Estado y que ya el Ejecutivo es el que tiene que ver de dónde saca el dinero. Entonces también que se sepa cuánto genera, digamos, en ingresos al Estado cada ley, cuáles van a ser sus consecuencias económicas, y creo que eso es parte de un trabajo técnico legislativo que se puede incorporar a esa unidad, que como usted menciona se crea como un órgano como tal. Ahora bien, y solo con esto cierro, hay que cuidar mucho que esta ley no permita que se ingresen más funcionarios o más dependencias, porque significará un egreso mayor, y en estas épocas en donde hay que ajustarse los bolsillos, también crear dependencias por crearlas no tiene mucho sentido. Muy bien, asambleísta Helio Peña, finalmente las conclusiones en 30 segundos. Conclusiones de este proyecto de reformas. Bueno, el hecho de que haya una buena cantidad de propuestas de reforma se nota el interés de los asambleístas y obviamente la necesidad de reformar. Va para bien, tenemos cosas interesantes. Disculpe que tenga que robarle un minuto, en el tema de la unidad de técnica legislativa, en la actual ley está como un órgano. Nosotros hemos dicho que no tiene que ser un órgano de la función. Tiene que ser una coordinación, ¿no? Algo ni siquiera coordinación, hemos dicho que tiene que ser una unidad separada. Incluso le estamos dando el concepto general de unidad de técnica legislativa parlamentaria y de estudios legislativos. Y es más, estamos diciendo que tienen que ser servidores de carrera con un buen perfil, y que tiene que ser permanente aquí en la Asamblea Nacional. Correcto, entonces, legislador Esteban Torres, sus conclusiones en 30 segundos. Bueno, eso es un proyecto que avanza, que tiene una serie de iniciativas, de propuestas, que tal vez para la ciudadanía no es muy entendible porque no se conoce el trabajo de la Asamblea técnico, pero que sin duda, ojalá fortalezca el trabajo, mejore los procesos, permite una mejor fiscalización y una mejor producción de buenas leyes, no de muchas leyes, de buenas leyes. Muy bien, gracias asambleístas Esteban Torres, asambleísta Helio Peña. Gracias, amigas y amigos. Ustedes han podido observar algunos de los aspectos que contiene este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En realidad son varios aspectos los que contiene esta normativa, pero hemos tratado de pasar revista en su mayoría. Sigan con nosotros y les llevaremos adelante nuevos programas en nuestras siguientes emisiones. Que tengan una buena tarde.